Hola señores y señores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien, espero que lo estén pasando bien, que están dispuestos a aprender un tema más, que si tienen mucha curiosidad realmente de qué es esto, es una palabra que utilizamos tanto hoy día, pero antes de empezar, muchísimas gracias por escuchar un podcast más de Brain Meets. El punto del día de hoy es que vamos a hablar de presupuestos. Y presupuestos, ya tenemos muchos conceptos, mucha gente piensa que es, pero veámoslo más a fondo. Veamos qué son las cosas que pueden salir mal, cuáles son los asuntos que tenemos que ver como principios y al mismo tiempo qué es presupuesto. Pero no el típico significado de presupuesto. Veámoslo un poquito más allá. Veámoslo ya etimológicamente. Por lo tanto, empecemos. ¿Qué es un presupuesto? Pero el significado etimológicamente. Si ponemos atención, presupuestos son dos palabras, es pre y supuestos. Bueno, así de sencillo. El pre es el antes y el supuesto son hipótesis o algo que creemos o algo que ya damos por sentado. Entonces tenemos que pensarlo así. El pre de algo que creemos por sentado que ya lo hicimos bien. Entonces puede ser eso o también lo podemos ver como el pre de una hipótesis que nosotros vamos a realizar. En cierta manera, en cualquier manera, al final lo que nos estamos diciendo es que vamos a hacer un supuesto, vamos a planear y a planificar todo hasta mínimo detalle. Eso es un presupuesto etimológicamente. Ahora veámoslo un poquito más a lo que conocemos nosotros habitualmente, que es el área financiera. Bueno, el área financiera, un presupuesto es planes, planes que tienen gastos y esos gastos tienen que estar sucediendo para que las cosas planificadas sucedan y al mismo tiempo a largo plazo o a corto plazo tengamos ingresos. Bueno, ¿cómo lo escuchamos? ¿Cómo lo entendemos? Realmente es, hay que tener gastos para poder comenzar a hacer todos los planes. Y al crear los planes y ya desarrollarlos y aplicarlos, van a comenzar a tener ingresos. Bueno, en un mundo ideal vamos a tener ingresos. Y ya desglosándolo un poquito más, porque al final de todo la meta de este asunto es Project Management, vamos a ver el ciclo de vida de un presupuesto. Es mucho más sencillo que todas las estrategias que hemos hablado previamente. Este solo tiene 4 y son muy concisas y es tan repetitivo a las otras que van a entenderlo casi al instante, pero voy a explicárselas aún así. Elaboración, aprobación, ejecución y control. Elaboración es elaborar cada mínimo detalle para que ver si el presupuesto realmente es correcto y se acopla al proyecto. Después la aprobación, que la persona que tiene que aprobarlo lo apruebe como inversionistas o sus jefes, cuestiones por el estilo. Después la ejecución, que es comenzar ya a ejecutar lo que por mientras que ustedes están haciendo el proyecto en sí, vamos ejecutando el presupuesto. Que si hay que comprar esto, que hay que vender esto, que esto no va a funcionar, que si esto no funciona vamos a perder el presupuesto de esto y cuestiones así por el estilo. Y después está la parte del control, que eso es un poquito más complejo que si vamos a hablarlo más allá, porque quiero hablarlo en otro podcast ya con cuestiones especializadas, debido a que hay muchos tipos de presupuestos y vamos a hablarlos a continuación, pero solo por encima. Después vamos a hablar un podcast entero explicando ese presupuesto, cuáles son todos esos asuntos. Y entonces volvamos al asunto del ciclo de vida de un presupuesto, que el control es esta cuestión de que tiene que ser interno y externo. En la parte interna tenemos que fijar muy bien que si el proyecto está funcionando internamente, si, como les dije previamente, si hay que vender algo, que hay que hacer este cambio. Y en la parte externa hay que ver mucho más allá, que si el mercado cambió los precios de un producto, si el mercado realmente nos va a brindar las posibilidades para poder continuar el proyecto y todo ese tipo de asuntos. Pero ya sabemos, vamos a hablarlo en otro podcast ya especificado con los tipos. Pero hablemos de los tipos, ¿por qué no? Les voy a hablar de los tipos que pueden llegar a toparse hoy día. Realmente existen muchos más tipos, pero estos son los más genéricos, los más por arriba y por abajo. Por lo tanto, vamos a hablarlos. Hay presupuestos económicos, hay presupuestos de ventas, presupuestos de producción, presupuestos de compras. Vamos a quitar la palabra presupuestos.
para que no sea tan repetitivo. Costos versus producción, flujos de efectivo, financiero, de tesorería o caja, y capital, erogaciones capitalizadas y maestro. Bueno, tranquilo, yo sé que hay muchos y al mismo tiempo hay algunos que uno se queda como, ¿qué es esto? Como en mi ejemplo, voy a contarles una historia propia. Yo la primera vez que escuché presupuesto de capital o erogaciones capitalizables, es como complejo, hasta cuesta mencionarlo, hasta cuesta decirlo. Pero vamos a verlo poco a poco, principalmente para cuando ustedes lleguen a un proyecto nos vean esto y que se asusten, que digan, ay, ¿qué es esto? Por favor, alguien explíqueme. Entonces, vamos a verlo más adelante, sin ningún problema. Vamos a ver unos 2, 3 podcasts hablando de presupuestos, cómo interfiere realmente el ciclo de vida en ellos y todo ese tipo de asuntos. Pero veamos algo que sí podemos tocar de un solo, sin ningún problema, que es ver los principios del presupuestos y al mismo tiempo algunos casos de fracasos. ¿Qué cosas pueden hacer fracasar el proyecto o el presupuesto del proyecto? Bueno, para continuar y empezar esta pequeña fase, vamos a ver de los principios de previsión de un presupuesto. El primero de todos que es predictibilidad. O sea, que si pasa una variable, si hay variables en el proyecto, que todos puedan ser pronosticadas y al mismo tiempo controladas. Hay excepciones, obvio, pero eso es una de las principales partes que hay que ver, que la mayoría de los procesos o variables del presupuesto sean predecibles. Bueno, vamos con la siguiente, una determinación cuantitativa. En otras palabras, y no tan complejas, es que realmente existan esos elementos para poder medir. Porque hoy día hay muchos proyectos que la gente dice, sí, yo puedo hacer esto y esto y esto en una forma digital y nada más. Y por cuestiones de la vida no son cosas táctiles, no son cosas que usted puedan determinar realmente el precio y que el precio mantenga un precio especulado a través del tiempo. Entonces hay que encontrar esas variables que sí se puedan controlar. No hay que trabajar con proyectos variables en el sentido de que no hay que tener un presupuesto que hoy me puede costar $1.000.000, pero mañana 3 millones, pero después 5 millones y después bajamos a 2.5 y así consecutivamente. Porque el presupuesto nunca va a mantener una estática, no va a tener un control. Y a largo plazo esto puede arruinar todo el proyecto, porque puede ser que un día nos costó algo y al otro día no podemos ni siquiera costearlo. Y el tercero y el último, que es el más importante de todos. Al final, los otros dos son como cuestiones de poder pensarlo, que sí, que esto puede funcionar, que esto no puede funcionar, que sí hay que entender que tenemos que tener un 60% de que sea predecible el proyecto y todo este tipo de asuntos. Pero el más importante de todos es que tenga objetivos. Porque los objetivos va a ser nuestro medio de control. De decirnos, ok, hay que parar acá, hay que continuar acá. Realmente esta cantidad de presupuesto va a traer esta cantidad de ganancia o vamos a tener esta cantidad de gastos y hay que tener por lo menos un mínimo de 10% de gastos para que el proyecto funcione y cuestiones así por el estilo. Por lo tanto, los objetivos son fundamentales para poder tener un control realista del proyecto sin ninguna caída de mal gestión de proyecto. Pero necesito que recuerden un dato muy importante, que estos eran principios de previsión de proyecto. Ahora vamos con los principios de planeación de proyecto, que voy a decirlos muy por encima, realmente son muy entendibles por sí solos y no tienen como mucho pensamiento profundo al asunto, solo dos, se los voy a mencionar nada más, que son oportunidad. Oportunidad lo que nos dice realmente es que el dinero que se dispone para el proyecto se pueda utilizar en cualquier momento, sin ningún problema, sin ningún pero, sin ningún barrera de proyecto, digamos, que no existan barreras que no nos permitan usar bien el dinero, porque si hay trabas puede ser que perdamos una muy buena oportunidad. Y después que sea contabilizado. En el sentido de contabilizado no es que se pueda contar 1 más 1 más 1 más 1, sino que no, lo que nos habla es que
pueda ser analizado, que cuando por mientras que está haciéndose el proyecto sea bien analizado, que se pueda manejar sin ninguna problemática. Y los otros de todo este tipo de asuntos de principios de planeación, que ya son como los más normalitos para entender, que es que sea flexible, que sea que tenga costeabilidad, que tenga oportunidad, que tenga confianza y que tenga participación. En la cuestión de participación sí puede ser un poquito enredada, pero es así de sencillo. Que todas las personas que estén involucradas en el presupuesto tengan voz y voto en el presupuesto. Y ahora, por último, solo quiero darles como unos preavisos o realmente unas maneras que puede llegar a fracasar el proyecto. ¿Qué pasa mucho hoy día por cuestiones de la vida? Bueno, la cuestión está así. ¿Se recuerda que hablamos de una metodología llamada Waterfall? Que la metodología de Waterfall es como jefe, después de jefe vamos a usted, después de usted las personas que trabajan para usted y las personas que trabajan para usted, que tienen unas personas que trabajan para usted, pero que es como una línea. Bueno, la jerarquía es una línea. Bueno, uno de los problemas que existen hoy día es que las jerarquías no se toman en cuenta. En la cuestión que muchas veces se hace un presupuesto y al momento que tu jefe realmente pide el presupuesto, a usted se lo entrega sin ningún problema, pero el jefe del jefe, bueno, no puede pedir el presupuesto. Entonces, al final es su área de trabajo, es su grupo indirectamente y él tiene que tener acceso a todo ese tipo de asuntos. Y lo que están pasando es que están existiendo trabas para esas personas. Aunque realmente no tiene lógica que hayan trabas, pero me he topado más de una empresa que lo está haciendo. Entonces la gestión del proyecto está saliendo muy mal, principalmente en la parte del presupuesto. Y la última que les voy a mencionar es, la gente está haciendo presupuestos sin pensar en los antecedentes de la empresa o los antecedentes de los proyectos anteriores que realizaron para la misma empresa o sí mismos. Debido a eso, no estamos viendo realmente todas las problemáticas que han sucedido. Entonces puede ser que la empresa pueda darte este tipo de presupuesto. Te dice, bueno, sí, el presupuesto está aceptado, pero nosotros tenemos una tasa de 3% de gastos. Entonces, cada vez que tiene un 3%, tiene que darle un 3% a la empresa. Y usted, por no saber ese pequeño dato, todo el presupuesto se descalibra. Entonces no está funcionando. Para que sepan, esas son cuestiones que están sucediendo muy día. Realmente uno piensa como, ¿cómo pueden suceder estas cosas? Pero si ustedes supieran, cada cosa que sale hoy día, se impresionarían realmente. Pero bueno, eso sería por este podcast. Realmente a la conclusión lo único que les puedo decir es que, ya saben, un presupuesto al final esto es una hipótesis. Nada se puede controlar, pero todo se debe llegar a controlar. Hay que tener mucho cuidado nada más cuando se está realizando. Y no se sobreestresen. Si el presupuesto está muy tallado, siempre se encuentra la forma de que funcione el proyecto. Bueno, eso sería. Yo sé que este tema fue muy cansado, yo sé que este tema fue muy diferente a las demás, pero no todo es contar estrategias de proyectos, como es la parte bonita, decir herramientas, metodologías, porque al final de esto es parte clave, súper mega clave de un proyecto y para parte de un project management. Y si el project management no sabe manejar un presupuesto, todo se puede caer súper mega fácil porque no sabe lo que está gastando y no sabe cuánto va a ganar y no sabe cuántos son los costos. Y ni siquiera sabe si hay impuestos sobre un impuesto, cuestiones para el estilo. Entonces puede ser una problemática gigante. Bueno, eso sería. Espero que tengan un hermoso día. Muchísimas gracias por escuchar una vez más Brain Meets y les mando un abrazo.